Bien. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a un estudio y reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y seguimos abordando el tema de escuela para padres. Las últimas lecciones que hemos visto en escuela para padres, en un principio, retomando lo que son estas clases, vimos cuál es el deber de los hijos respecto a este tema de la crianza. Y vemos que los hijos deben de obedecer y honrar a los padres. Vimos por ahí algunas implicaciones de lo que significa esto, cómo debo de obedecer y cómo debo de honrar a mis padres, y vemos que eso aplicaba para todos nosotros que aún somos hijos, que aún tenemos a nuestros padres. Después, nuestro hermano Israel González, para ir retomando un poco los temas, nos habló acerca de la autoridad, cómo nosotros como padres debemos de ejercer nuestra autoridad de forma que no estorbemos a nuestros hijos, sino que los ayudemos y esto sea un paso más para que podamos acercar a nuestros hijos a Cristo, hablando desde los más pequeños hasta los más grandes. Y nuestro hermano Carlos Tarpe, nuestro pastor, hace 8 días, nos habló acerca de algunos peligros, algunas actitudes que no debemos de tomar, y del decir solamente dejar confiar en Dios y no hacer nada. Y veíamos el ejemplo de Ana cuando tuvo a su hijo Samuel y el ejemplo del sacerdote Elí. Y estos temas tienen mucha relación a lo que hemos estado abordando. El tema de la disciplina, el tema de nuestro deber como padres. Y hoy, hermanos, quiero que abordemos un tema que creo que es muy importante para poder llevar a cabo todo lo que hemos visto hasta el momento. Antes de dar inicio, me gustaría que hiciéramos una oración para que sea nuestro Dios que nos guíe y nos ayude a comprender este tema, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar y escudriñar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes como padres a poder seguir aprendiendo e ir mejorando nuestro diario vivir para así glorificar a tu Hijo. Te damos gracias por los que están aquí, los que nos ven desde casa, Señor, que tú los guardes y los cuides. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé si ya está ahí, y si ya está ahí, todavía no vayas a avanzar, nos vamos a quedar mientras en este momento. El tema de hoy va a ser la comunicación en la crianza. ¿Por qué creo que es uno de los temas importantes para poder llevar a cabo todo lo que vimos anteriormente? ¿Qué pasa si no hay comunicación? ¿Qué pasa? ¿Alguno de ustedes, no sé si grandes, pequeños, hayan oído este juego de caras y gestos? ¿Lo han jugado? ¿Sí lo han jugado todos? Para los que no hayan jugado, lo vamos a explicar más o menos cómo es la dinámica. Se pueden formar equipos y es 1 contra 1. Y una persona escoge un papelito, y se les da un personaje, película, cualquier cosa, y la persona tiene que interpretar esto sin palabras. Es mímica. Y la otra persona tiene que adivinar. Los que han jugado, hay algunos que son muy buenos, hay otros que son malos, pero ¿qué tan difícil es esto? ¿Qué tan difícil es no hablar y tratar de expresar o comunicar algo? Un personaje, una película, ¿es fácil? ¿A la primera se entiende? ¿Por qué no? Muchas razones. El hecho de no hablar complica muchísimo esto. Ahora, si este juego lo hiciéramos, vamos a ver, por ejemplo, David y Abby, que son esposos, y ellos fueran el equipo, ¿sería más fácil o sería más difícil? Un poco más fácil. Y si fuera David con, no sé, nuestra hermana, nuestros hermanos que vienen de Cardel, que cualquiera de los hermanos que venga de Cardel, que bueno, visite y vamos a hacer un juego, ¿sería más fácil si tú hicieras equipo con alguno de ellos? Sí, dice, yo soy muy bueno jugando. ¿Para ustedes sería más fácil? Yo creo que es más fácil cuando conoces bien a la pareja. Bueno, cuando comunicas. Exacto, es muy fácil la comunicación entre dos personas que se conocen, pero no es el punto. Hermanos, ahora los que viven en casa, ¿qué tan fácil es la comunicación que tienen con sus hijos? ¿Se comunican diariamente? Porque una cosa es el tema de que pues hablamos y como luego mi esposa y yo decimos,
pues cómo te fue, cómo me fue, ya no comemos, me fue bien, y ya cada quien a lo suyo, y ya, eso es comunicarse. Esa es una simple charla como rutina, ¿no? A veces. ¿Cómo es la comunicación con tus hijos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que podríamos hacernos respecto a este tema es si la comunicación que tú tienes con tus hijos es la adecuada. Es decir, la forma en la que ustedes se relacionan. Supongamos que todos tienen una buena comunicación y no vamos a entrar al término de la comunicación, sus definiciones y cosas, porque como nos entendemos en ese punto. Pero ¿cómo es, hermanos? ¿Es la adecuada? ¿Es la correcta? Y la otra pregunta que nos deberíamos de hacer para poder reflexionar y entrar a nuestro tema es, si tú entiendes a tu hijo y si tu hijo te entiende a ti. Son tres preguntas que nos deben de ayudar a reflexionar y vamos a entrar en el tema para saber si nuestra comunicación es la adecuada. Y vamos a ver un ejemplo, de hecho el pasaje que yo escogí para poder tener como una idea acerca de una comunicación adecuada. Es un texto que tal vez si lo leemos no es como un pasaje que ni que está en Proverbios, ni que es un consejo, ni es algo de sabiduría. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Es un pasaje que de memoria muchos ya se saben. Aquí está en la Reina Valera, yo lo tengo aquí en la Biblia de las Américas, pero dice exactamente lo mismo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con comunicación? Fíjense, desde que nuestro Dios creó el cielo y la tierra, no dijo, crearé todas las cosas y que el hombre descubra el plan que yo tengo. A partir de que creó a Adán y Eva, después de la caída, de hecho antes de la caída Dios estaba con Adán y Eva, y después de la caída Dios siguió hablando. Y este es uno de los mensajes que nos deja el libro de Hebreos, aunque el tema principal no es la comunicación, sino la supremacía de Cristo al hacerlo superior a los ángeles y que la revelación máxima es a través de Él. Dios, como nuestro Padre, ha buscado en muchas formas comunicarnos a nosotros ¿qué? ¿Qué nos ha querido comunicar Dios? Lo que Carlitos nos ha dicho. ¿Quién es Dios y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Y lo hemos entendido, hermanos? Pues sí, lo hemos entendido a través de la lectura de la palabra. Sabemos nosotros como creyentes quién es Dios, qué quiere Dios. Tal vez no conozcamos la profundidad del ser de Dios, porque Dios, ¿quién lo va a comprender al 100%? Nadie de nosotros. Pero sí nos ha dado a conocer qué es lo que quiere Dios y quién es Dios. Y nosotros confiamos en eso. Pero para poder llegar a ese punto, ¿cuánto tardó Dios para que logremos esto? ¿Cuántos libros en la Biblia tenemos? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántas historias? En donde Dios ha querido revelarnos a cada uno de nosotros quién es Él. Ahora, y nosotros, hermanos, ¿qué hemos hecho para poder lograr comunicar con nuestros hijos el amor que tenemos hacia ellos, el evangelio que queremos que ellos conozcan? ¿Qué hemos hecho nosotros, amados hermanos, para acercarnos a nuestros hijos y poder tener una comunicación fluida, sin impedimentos? Hoy, principalmente, vamos a abordar dos puntos. El primero es ¿qué no hemos hecho? ¿O qué hemos hecho mal? Los errores que pueden impedir que nuestra comunicación con nuestros hijos no sea la adecuada. Puede ser que nosotros tengamos mucho conocimiento de las Escrituras, que tengamos mucha experiencia o mucho tiempo en el cristianismo,
Puede ser que tus hijos ya sean grandes, que ya no vivan tal vez en casa, pero que tal vez esto pudiera impedir que como hijos o como padres no tengamos esa relación correcta y que no podamos aplicar lo que ya hemos visto, que no podamos exhortarlo, corregirlo, porque no hay ni esa comunicación, o que solo lo queramos hacer, pero que nuestro hijo jamás entienda, porque tal vez nosotros estamos haciendo mal esa transmisión del mensaje que queremos darle. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos? Es una pregunta que no debemos de responder. Los que tienen hijos los aman. ¿Y cuántos aman a sus padres? Aunque sean difíciles, aunque no nos hayan dado todo lo que hayamos querido, aunque hayamos tenido dificultades, los amamos. Sin embargo, a veces no hay esa comunicación tan adecuada como para que el padre y el hijo entienda esto. Y esto nos puede complicar mucho. Vamos a analizar el primer punto. Errores que podemos cometer que nos pueden frenar, que pueden deteriorar la comunicación. Y para esto vamos a analizar, al menos creo que son 5 o 6 personajes en la Biblia, y vamos a ver unas de esas cualidades que los padres no lograron hacer o que hicieron mal y que trajo consecuencias. Vamos a ver el primer personaje en la Biblia. Vamos a leer el libro de Génesis. Es el libro de Jueces, capítulo 13. Primer personaje, y este personaje ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hace 8 días Carlitos habló acerca de ese personaje, y es el padre de Sansón, Manoa. ¿Sale? Vamos a hablar acerca de Manoa. Ya Carlitos, si recuerdan, nos habló acerca de Sansón y de lo malo que hicieron los padres de Sansón. Pero quiero que veamos algo, porque en Manoa no todo estuvo mal. De hecho, yo estuve leyendo y releyendo mucho ese capítulo de Jueces. Y me llamó mucho la atención en el capítulo 13, cuando es anunciado el nacimiento de Sansón, es anunciado primero a la esposa y le da las indicaciones de que ella como mujer no debía de beber vino, no debería tocar cosa inmunda, y le dijo que el varón que venía de él no debería cortarse su cabello porque iba a ser nazareo a Dios, iba a ser dedicado a Dios. En ese momento recibe la instrucción y fíjense, en el versículo 8 del capítulo 13 nos dice: entonces oró Manoa al Señor y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y los versículos 12 y 14 se repite prácticamente esta oración, pero ya vemos que el ángel del Señor regresa y se aparece a la esposa de Manoa. La esposa va y lo busca, y entonces dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, es decir, cuando el niño nazca, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor respondió: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Y si seguimos leyendo, más adelante, en los versículos 15 en adelante, dice que hasta que el bebé nació, Manoa y su esposa cumplieron todo. Es decir, guardaron las leyes y los mandamientos que el ángel había ordenado. Hasta ese punto, ¿Manoa estaba mal? Vemos una correcta actitud respecto a ¿qué? A las cosas que debía hacer con el niño. ¿Qué pasó después? ¿En qué momento se perdió esa buena intención de Manoa? Si leemos el capítulo 14, es decir, en la historia de la Biblia no avanzó mucho,
pero obviamente ya pasaron muchísimos años. Capítulo 14, vemos que Sansón por ahí se enamora. ¿Alguien recuerda de quién se enamoró? De una mujer filistea. ¿Qué tenía de malo? Que era filistea, ¿no? ¿Y por qué era malo? Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, Dios había dado una serie de instrucciones, y en el capítulo de Jueces, me parece que es el capítulo 3, versículos 1 al 6, vemos exactamente lo mismo. Dios da una prohibición de no casar a sus hijos o sus hijas con extranjeros. ¿Por qué? Porque iban a servir a sus dioses ajenos y se iban a desviar. Me parece que por ahí, no sé si lo coloqué. Pero estaba prohibido. No era permitido que un elegido del pueblo del Señor diera a sus hijos en casamiento. Y en el capítulo 14, aunque sus padres le preguntan, ¿qué acaso no hay otra mujer aquí entre todo el pueblo? ¿Y qué hicieron? Pues al no quedarles la otra, consintieron el matrimonio de Sansón. Y fíjense, eso no termina solamente ahí. Capítulo 14, versículo 5 dice: Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y he aquí, un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. ¿Qué pasó durante ese periodo donde los padres habían decidido guardar cada una de las instrucciones hasta el momento que se enamora de una filistea? ¿Qué pudo haber pasado con el padre principalmente de Sansón? Dentro de la diapositiva, como primer punto, vemos a un padre inconstante. Creo que no se pasó, no se ve bien, pero es un padre inconstante. ¿Inconstante en qué? En seguir los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios. ¿Por qué habrá sido? La Biblia no lo dice. Pero llega un punto en el que comete algo incorrecto su hijo, que es comer cosa inmunda de un cadáver de un león. Eso estaba mal, eso estaba prohibido. Para Sansón no le era permitido. Sin embargo, ¿sabía o no sabía que estaba mal? Pero ¿qué decidió hacer el hijo? Esconderlo de sus padres. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Guardan secretos? Los jóvenes saben que sí, ¿no? Nosotros fuimos jóvenes y sabemos que sí guardamos secretos. Pero ¿por qué el padre, en lugar de concebir, permitir que su hijo se casara con una filistea, por qué no lo prohibió? Porque no hay una constancia en nosotros, tanto en la comunicación como en las enseñanzas que nosotros damos a nuestros hijos. Los padres permitieron que participara del banquete de los filisteos sabiendo que ahí también había cosas inmundas. El vino, la uva, no la debía de comer porque era consagrado a Dios. Entonces vemos que Sansón no comunicó a sus padres, no tenía esa confianza y esa relación, pero también vemos que a pesar de la buena intención de Manoa de al principio poder seguir las instrucciones del ángel, en algún momento se perdió. Y ahí vemos el desastre de su hijo, a pesar de que vemos a Sansón mencionado como un personaje, como un juez que juzgó el pueblo de Israel. Entonces, tenemos un primer error en la comunicación y pudiera ser la falta de constancia de nosotros al hablar con nuestros hijos.
El Señor ya nos dio las instrucciones. Aquellos que ya tienen hijos ya tienen la instrucción de instruir a nuestros hijos, de amonestar a nuestros hijos, de acuerdo al pasaje que vimos en Efesios 6. El dejar de hacerlo, hermanos, puede ser que nuestros hijos, cuando lleguen a la adolescencia, ya no nos tengan la misma confianza o ya no quieran confiar en nosotros, ya no quieran seguir al Señor. Otro ejemplo, vamos a ver Génesis capítulo 9, versículos 20 al 25. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, y aunque no lo crean, y no estoy hablando de personas que tal vez sean pecadoras y hayan estado continuamente pensando hacer el mal y que odiaran a Dios, no. Son errores de padres que la Biblia nos enseña que tal vez tuvieron fe, pero que hicieron un mal trabajo. Y el segundo ejemplo en Génesis capítulo 9 es Noé. Y qué curioso, ¿no? Porque vamos a ver cómo Noé no fue un buen padre con sus hijos. Versículo 20 del capítulo 9 dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho a su hijo más joven, y dijo: Maldito seas Canaán, siervo de siervos serás de tus hermanos. ¿Por qué es un mal ejemplo Noé? ¿Por qué podríamos tomar de esta referencia el hecho de que Noé haya sido un mal padre? Si Noé, ¿quién fue? Fue de la única persona que escuchó a Dios y que creyó en Él y que creyó que iba a haber un diluvio y se puso manos a la obra, puso a su familia a trabajar, y él y sus hijos se salvaron de ese gran diluvio. Una persona que escuchó a Dios y que obedeció a Dios. No era una persona inconversa, era una persona como nosotros, que domingo a domingo o que entre semana escuchamos las predicaciones y escuchamos claramente y aceptamos la voz de Dios. Pero ¿qué pasó con su hijo? Con Canaán. ¿Por qué lo maldijo? Por ver la desnudez de su padre. Obviamente, entendamos que esto es algo que no debería de hacerse, pero no vemos que en la explicación haya un diálogo entre Canaán y Noé para saber qué había pasado. Canaán simplemente dijo: pues voy a caminar por acá, y se encontró por casualidad a su padre que estaba embriagado y desnudo. ¿Y qué hizo Noé? ¿Escuchó a su hijo? ¿Cómo somos nosotros al momento que descubrimos algo que está haciendo nuestro hijo mal? ¿Escuchamos lo que está haciendo o por qué lo hizo? ¿O cuál es la contestación más frecuente que nosotros tenemos? La pregunta es: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y normalmente no escuchamos el razonamiento de nuestros hijos. Simplemente lanzamos el castigo. Eso no lo debías de hacer. Una nalgada, un chanclazo y a su cuarto. ¿Y qué siente el niño? No sabemos. ¿Por qué? Porque no lo dejamos hablar. No es a pesar de que es un hombre de Dios y que escuchó a Dios claramente, no es el ejemplo de un padre que no sabe escuchar, que simplemente habla, y en este caso maldijo a su hijo, cuando en la realidad la falta de quién era, de su padre, por haber estado embriagado y desnudo. Entonces tenemos un segundo ejemplo. Puede haber una falta de comunicación cuando nosotros no sabemos escuchar. El libro de Santiago da un ejemplo. Creo que es Santiago 1, versículo 3.
No me acuerdo si es 3 o es 6. Más adelante. Ay, no lo encuentro. Es donde dice que debemos de ser tardos para hablar. Y es lo que nosotros tenemos como menos. Como Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y parece que nosotros como padres empezamos al revés, ¿no? Empezamos por la ira, hablamos y después oímos. Entonces, debemos nosotros, hermanos, aprender a escuchar, y al menos es algo difícil, porque a veces nosotros abusamos de la autoridad que nosotros tenemos como padres. El decir, pues yo soy tu padre, yo soy tu madre y tú debes de escucharme a mí. Y esto es algo muy frecuente y es algo como enseñado en la cultura de muchos de nosotros, donde a los padres se les respetaba, se les honraba y eran la máxima autoridad, y más siendo el varón. Y nadie le podía levantar la voz al padre, porque pues ya era un símbolo de deshonra, de desobediencia, de un hijo rebelde. Pero la palabra nos está enseñando que nosotros debemos aprender a escuchar a nuestros hijos, porque a raíz de la maldición de Noé, Canaán realmente fue siervo de sus hermanos. Otro ejemplo que nos va a estorbar a tener una comunicación con nuestros hijos, lo vamos a ver con Isaac y Jacob. Y fíjense, y en ese punto vamos a ver un patrón que también se repite entre padre e hijo. Vamos a leer Génesis 27, versículos 3 y 4. Y amaba Jacob, Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle. Capítulo 27. Perdón, 37. Génesis 37, del 3 al 4. Génesis 37, versículos 3 al 4. Esta historia la conocemos, José el soñador. Una historia del 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. Vemos cómo Israel, Jacob, amaba más a su hijo José. ¿Y cómo lo demostró? Haciéndole una túnica de colores. ¿Eso qué provocó en sus hermanos? Envidia, enojo. ¿Y qué hicieron con él? Lo vendieron, lo trataban mal, se deshicieron de él por completo. Ellos ya lo daban por muerto hasta que vemos más adelante que es gobernador y se dan cuenta que José es el gobernador en Egipto. ¿Y de quién viene este mal ejemplo? De su padre. Ahora sí, vamos a leer Génesis capítulo 27. Ahora sí es Génesis 27, versículos 1 al 8. Fíjense, ya después de que tuvieron por ahí el pleito Jacob y Esaú por la primogenitura, llega el momento en que el padre está a punto de morir. Y el momento de morir quiere dar la bendición y dice: y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte.
Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Parece que hasta ahí no hay nada malo. Pero en el versículo 5 dice, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme lo que te mando. ¿Cuál es el problema de estos dos personajes? No se ve ahí, pero es el favoritismo que como padres podemos tener. Gracias a Dios nada más tenemos uno, pero yo sí tuve hermanos. ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos? Más de un hijo. Y sean sinceros. A ver, tápense los oídos y los ojos, niños, para que... ¿Hay favoritismo, sí o no? No, en esta iglesia no hay favoritismo. A todos se les quiere por igual, ¿no? Aunque tienen el cuadro más grande del mayor y el chiquito ahí lo tienen arrumbadito, ¿no? ¿Qué problemas puede causar el favoritismo en los hijos? ¿Entre quiénes? ¿Entre los padres? ¿Entre los propios hermanos? ¿Puede ser un problema de comunicación después? ¿Por qué? Como ahorita, ¿no? Yo voy con mi papá porque él me quiere más. Yo voy con mi mamá porque me quiere más. Y al también tener un favoritismo, nuestro amor se ve sesgado. ¿Y qué hacemos? Castigamos no al que menos queremos, pero al que menos mal nos cae, ¿no? Al que más queremos, al favorito de nosotros, somos menos estrictos, menos duros. Pero al otro, aunque sí lo amamos, igual ni no somos igual. Tal vez somos más severos, tal vez somos más directos y apapachamos más a uno que a otro. Y si o no, eso pasa con las familias. Hay quien se quiere más a un hijo que a otro y además de eso, de causarles un mal a ellos, los hijos ya no nos buscan y nos esconden también tal vez los problemas que hay entre ellos mismos, como pasó con la historia de José. Entre todos se pusieron de acuerdo y no le dijeron a su padre que José se había perdido. Dijeron, pues una bestia se lo mató, y no dijeron que ellos lo habían vendido como esclavo. Entonces un problema que puede haber en la comunicación es el favoritismo que tengamos hacia alguno de nuestros hijos. Otro personaje y aunque vamos a ver al personaje de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos, me parece que es del 28 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Vamos a resumir un poco la historia. En ese punto, Saúl ya llevaba tiempo persiguiendo a David, ¿no? Por la envidia que Saúl tenía, porque Dios ya había desechado a Saúl y había escogido a David como rey. Y llevaba tiempo tratando de perseguirlo y de matarlo. Y pues David confió en su mejor amigo y le confesó que su padre trataba de matarlo y Jonatán estaba sorprendido, no creía que su padre pudiera hacer eso. En algunas otras predicaciones que he escuchado, algunos otros ejemplos que han comparado el reinado y paternidad entre David y Saúl, han dicho que Saúl hizo un mejor papel que David como padre, pero David hizo un mejor papel como rey que Saúl. Y pudiera ser que esa haya sido la causa de que Jonatán no haya creído a las palabras de David al decirle que su padre lo quería matar. Entonces, tramaron algo. En el versículo 28 lo podemos ver. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque se dijo, es una casualidad
no estará limpio, de seguro que se ha purificado. Perdón, estoy leyendo todo. Y Jonatán respondió a Saúl: David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén, y dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene un sacrificio en la ciudad, y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Esto ya era una trampa para matar a David. Una vez que su hijo le dice estas palabras, en el versículo 30, dice: se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Más adelante, en el versículo 31 al 33, en el versículo 32 le dice: pero respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. ¿Qué harías si tuvieras un padre como Saúl y lo vieras así, constantemente? ¿Te darían ganas de ir y platicar todos tus problemas con él? ¿De decirle que reprobaste una materia? ¿De decirle que en la escuela te llamaron la atención porque hiciste algo incorrecto? ¿Que porque en casa de tus primos, tus primas, tus tías, pues no te estás portando de la manera correcta? Y este es un problema que a muchos de nosotros nos ocurre. Un padre que inmediatamente se enciende en ira por cualquier cosita. Como dicen, son de mecha corta, ¿no? Rapidito se encienden. En ese momento, ¿se imaginan la impresión de su hijo Jonatán al verlo de esa forma? Que no solamente se haya enojado con él y las palabras que utilizó contra su propio hijo. No solamente fue suficiente las palabras fuertes que hizo él, sino que trató de matarlo lanzándole la lanza. Saúl es un mal ejemplo para nosotros porque es un padre que se arranca completamente en ira, que es dominado por la ira. A pesar de que pudiéramos decir: no, pues es que yo sí creo en Dios, voy a la iglesia, es más, yo sirvo en varias áreas, o yo estoy con los jóvenes, yo estoy con los niños. Podríamos pensar que la persona es la más templada, pero sus hijos son los que tienen el verdadero conocimiento del Padre. Y esto es algo que yo he platicado mucho con mi esposa. ¿Qué pasará cuando son pequeños? Pues simplemente tienen miedo y no cuentan nada, pero cuando crezcan, luego vamos a decir: es que mi hijo no me cuenta nada. Cuando nos llamen a la dirección de la escuela: su hijo hizo tal cosa, ¿pero por qué? Llevaba tiempo haciéndolo y usted no lo sabía. Obviamente, si seguimos siendo con esa actitud como la de Saúl, nos vamos a enojar. Pero nuestro hijo jamás nos va a contar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sí saben, nuestros hijos saben que en algún momento les tenemos que llamar la atención cuando hagan algo mal. Y es algo que ya hemos visto acerca de la disciplina. Pero si nosotros nos arrancamos solamente a ira, nuestro hijo jamás va a tener confianza de acercarse a nosotros. Es más, si nosotros somos como Saúl, al momento de enseñar la palabra, ¿qué va a creer nuestro hijo de la palabra? ¿O va a hacer caso a nuestras palabras cuando nosotros constantemente somos enojones con nuestros hijos, somos iracundos contra ellos y constantemente le estamos reprochando las cosas? A ese punto nuestros hijos, en lugar de querer acercarse a Dios, van a creer que Dios es así, porque nosotros somos un reflejo de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros aprendemos. Nuestros hijos, si no saben leer, ven nuestro ejemplo. Y si no son aptos o no son dados a la lectura, y nosotros constantemente ven que nosotros leemos la Biblia, que estamos en las predicaciones, en las enseñanzas, y ven que nosotros somos enojones, ¿qué va a pensar nuestro hijo de nosotros? ¿Qué va a pensar nuestro hijo acerca de Dios? Que Dios puede ser así. Entonces,
muchos de ellos se van a alejar. Y por el contrario, tenemos otro ejemplo de un padre totalmente distinto a Saúl, y es el ejemplo del rey David. ¿Cuál es el mal ejemplo del rey David? ¿Qué podríamos hablar de él? De la historia que vimos. ¿Cómo fueron sus hijos? También fueron santos, reyes, es más, no pudieron ser reyes todos, pero pues se consagraron a Dios, ¿no? Todo lo contrario. Tal vez David era un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Escritura, pero no era un hombre, no era un padre que realmente estuviera al pendiente de sus hijos. Si vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 1, vemos el versículo 5 y 6. David ya está viejito, ya está a punto de morir. Y en el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y vamos a ver que David está a punto de morir, y en lugar de que sus hijos estén al pendiente, o tristes, o preocupados por su padre, en el versículo 5 dice: entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y vemos cómo pelean por quién va a ser el rey. Vemos que David fue un padre completamente permisivo, un padre que se enfocó, sí, en gobernar al pueblo, pero se olvidó completamente de sus hijos. A diferencia de Saúl, que tal vez pudiera estar al pendiente de él, pero descuidó al pueblo. David se negó a corregir a sus hijos, y también sus hijos, al verlo ya débil y acabado, se levantaron contra él, en lugar de estar con él. Y uno va a decir: ¿pero qué hice mal? Si yo les di todo a mis hijos, ¿no? Los dejaba ir a fiestas, los dejaba ir acá, nada le prohibía. Nosotros podemos decir: pues todo el día platicábamos, hablábamos y nos llevábamos muy bien. Pero si eras como David, un padre que le permitía a sus hijos hacer absolutamente todo, aunque le hayas dado todo, puede ser que nuestros hijos se levanten contra nosotros. ¿Por qué? Porque es un error de comunicación. Porque el creer que el permitirles todo, como hemos visto ahorita, el permitir todo, el ser iracundo, el no escuchar, el no ser constante, no va a dejar que nuestra comunicación con nuestros hijos sea efectiva. Nuestros hijos únicamente van a ver a alguien que está hablando y diciéndole cosas, pero que jamás va a comprender y a decir: es verdad lo que mi padre o mi madre me están diciendo. Para finalizar, tenemos un ejemplo también, y esto es algo que ya habíamos visto, y es solamente recalcar, el ejemplo de Elí y Samuel. El ejemplo de dos padres que estaban completamente ocupados, y no estaban ocupados en algo malo, a diferencia de algunos de nosotros, ¿no? Que tal vez nos los pasemos esclavizados en el trabajo, y que prefiramos nosotros tener un trabajo fuera de la ciudad, fuera de la familia, con tal de ganar bien y tener bien a nuestros hijos con recursos económicos, tal vez en la mejor escuela, pero completamente ocupados. A diferencia de ellos, Elí y Samuel servían al Señor. Y así como decía nuestro hermano Carlitos hace 8 días, el problema de la comunicación con padres ocupados, ¿cuál es? Que el padre o la madre nunca están disponibles para hablar. Padres que nunca están disponibles para escuchar a sus hijos, para entenderlos. Que creen que creemos que con un juguete, un regalo o un simple mensaje, una llamada en nuestros tiempos es suficiente. El no apartar tiempo para estar con nuestros hijos, instruyéndolos. Y eso, lo digo nuevamente, es repetir lo que hace 8 días ya se dijo.
que nos enfoquemos en enseñar e instruir más a los de fuera que los de adentro, principalmente nuestros hijos, porque nuestra labor con nuestros hijos es de evangelizarlos a ellos, porque ellos son inconversos todavía. Entonces, otro problema que hay en la comunicación con nuestros hijos es de aquellos padres que son ocupados, que siempre están ocupados y que nunca tienen el tiempo disponible y que saben nuestros propios hijos que nosotros nunca estamos disponibles para ellos. ¿Por qué? Porque papá o mamá están ocupados, trabajando, buscando darle las mejores cosas económicas a los hijos. Entonces, hermanos, repito, no hay que ser padres inconstantes. No hay que ser padres que no saben escuchar. No debemos ser padres que tengan favoritismo hacia los hijos. No debemos de ser padres que estén completamente ocupados, que sean iracundos o permisivos. Esto va a entorpecer la comunicación que tengamos con nuestros hijos. Y después de esto, tal vez tu hijo te pueda decir, y con justa razón, no me escuchas, no me entiendes. O viceversa, tú como hijo tal vez no entiendas a tus padres. Y es momento de que reflexionemos sobre eso, hermanos. Nuevamente las preguntas que hacíamos al inicio. ¿Cómo está nuestra comunicación con nuestros hijos? ¿Es la adecuada? ¿Te entienden? ¿Los entiendes? Porque si no, sin esto, aunque tengamos todas estas clases y constantemente nos estemos preparando y estudiando acerca de la palabra de Dios, esta va a ser estorbada. Como último punto, y solamente como un tema para reflexionar, y quiero hacer solamente una mención. ¿Qué hacer para obtener una buena comunicación? Hay que empezar con el corazón de nuestros hijos. Hay que llegar a su corazón y que ellos sepan que los amamos. Que ellos sepan que estamos dispuestos a escuchar sus problemas y ayudarlos a resolverlos, por muy difíciles que sean. Ayudarles con su pecado, por muy escandaloso o problemático que sea. Que estamos dispuestos a entender y amarlos a ellos. Para finalizar, solamente quiero hacer mención de algunos puntos de algún libro que en algún momento leí y que nos puede ayudar, y que por ahí sé que algunos ya tal vez lo hayan leído. Pero hay un libro de un autor que se llama Gary Chapman que habla acerca de los lenguajes del amor. No me quiero enfocar a mencionar que solamente estos 5 lenguajes sean los únicos o las únicas formas que hay. Sin embargo, creo que es un recurso que como padres nos puede ayudar a nosotros a entender a nuestros hijos. Es verdad que los tiempos han cambiado. Nuestros hijos no son exactamente lo mismo que fuimos nosotros. A veces es un error decir, es que a mí me criaron así y conmigo funcionó, pero tal vez con tu hijo no. La maldad ha crecido, la forma de ver las cosas de nuestros hijos es totalmente distinta a la de nosotros. Y lo vemos al menos con las herramientas tecnológicas, ¿sí o no? A los más grandes les cuesta agarrar un teléfono y parece que los bebés ya nacen con un teléfono incluido y saben manejarlo. Las formas de hablar, las formas de expresarse. El pecado ha estado creciendo mucho. ¿Cuánto tiempo pasas con tu hijo? ¿Las 24 horas? No, ¿verdad? Se va a la escuela. ¿Qué aprende en la escuela? ¿Se va a alguna fiesta infantil, tal vez, no? Y convive con los niños. No todo el tiempo estamos al pendiente de ellos. Y deberíamos. ¿Qué ven en el teléfono? Pero principalmente, ¿cómo nosotros estamos, o qué estamos haciendo nosotros para poder entender a nuestros hijos, para poder disciplinarlos, orientarlos, corregirlos, instruirlos? ¿Estamos utilizando los métodos, digámoslo así, los métodos que a nosotros nos funcionaron? Lo que funciona es la palabra. La palabra de Dios es la que va a transformar la vida de nuestros hijos, no nosotros. Pero ¿cómo nosotros nos acercamos a ellos? Y al menos hay 5 puntos que este autor, y quien quiera investigarlo, leerlo, hay libros gratuitos que se pueden leer sobre este autor, porque es un libro muy famoso,
Y este hombre lleva 30 años de consejería a familias y con todo este sentido, nos va a ayudar a acercarnos a nuestros hijos. Nos va a ayudar a entender, y no digo que solamente uno de ellos sea el que, les voy a decir los 5 puntos que el libro trata. Son el contacto, los actos físicos, que tiene que ver con los juegos, con los abrazos, las caricias, las palabras de afirmación, el felicitar a nuestro hijo por lo que hizo, el constantemente estarlo alentando, el tiempo de calidad, es decir, no nada más decir, vamos a estar 1 hora en el Nintendo, no, pero pues estoy en el Nintendo o estoy en los videojuegos porque a mí me gusta, ¿no? Pero pues mi hijo se aburre. O sea, es que te voy a dedicar 5 horas, pero pues de las 5 horas que no estás trabajando, estamos en el teléfono, estamos en una llamada, pero estamos con nuestros hijos. También están los regalos, y no hablando de un materialismo de que hay que llenarlo de regalos. Es simplemente el hecho de que te acuerdes de tu hijo, y tu hijo, no sé si han visto esos videos de cuando a un niño le envuelven en un regalo y lo abren y sale un plátano. ¿Lo han visto? ¿Han visto la emoción del niño de recibir un plátano? O sea, ¿cuánto cuesta un plátano? No mucho, a diferencia de algún otro juguete. Pero el hecho no es qué tanto es lo que le das, sino que constantemente estés pensando en él y le des. Y están los actos de servicio. Hay niños o hay personas, y esto también aplica para el matrimonio, para las personas, que constantemente desean ser servidos. El que tú lo atiendas, el que tú lo despiertes, el que tú le llegues a recoger ciertas cosas, o estés al pendiente de él. Son algunos de los puntos que el autor trata. Con eso no quiero decir que si tu hijo identificas, porque el autor te ayuda a identificar cómo tu hijo entiende tu amor, no quiere decir que con los regalos digas, pues todo lo demás lo desecho. Esos 5 puntos nos pueden ayudar a nosotros a entender el corazón de nuestros hijos y que nuestros hijos realmente se sientan amados. Yo en lo personal sí me he dado cuenta cuando realmente estoy amando bien a mi hijo y cuando no. Porque cuando no, busca a su mamá y está más pegado a su mamá. Y es cuando sé que estoy cometiendo un error. Es cuando sé que a pesar de que quiero lo mejor para él, no lo estoy amando de la manera correcta. Y cuando yo quiera disciplinarlo, quiera instruirlo, y si sigo con esa actitud, él no se va a acercar a mí. Pero cuando yo paso tiempos con él, cuando de verdad presto atención a él, cuando de verdad estoy al pendiente de sus necesidades y estoy llegando a su corazón, entonces mi Emanuelito, aunque está pequeño, lo entiende. Y es cuando me habla conmigo, cuando se acerca más a mí. Y es cuando digo, tal vez estoy haciendo algo bien. Tal vez es momento de que yo lo pueda instruir. Es momento de que leamos la Biblia los dos juntos, porque la va a leer con gusto, porque la va a leer entendiendo lo que yo le estoy diciendo y poniendo atención. Tal vez ustedes jóvenes, tal vez no se han acercado a sus padres, y posiblemente sí sea culpa de sus padres, pero también entiendan que ellos están aprendiendo. Y si tú como padre no te has podido acercar a tu hijo, también es momento de que lo hagas. Para eso es estos temas que hemos estado viendo. El poder hacerlo de una manera correcta para que la palabra de Dios sea glorificada. Y con eso concluyo, hermanos. La comunicación, verbal o no verbal, porque pues también tenemos que hablar de aquellos niños que tienen capacidades distintas, que no hablan, que no escuchan, pero que nosotros podamos expresar a ellos de manera correcta lo que Dios quiere a sus vidas, y principalmente lo que nosotros queremos hacia ellos, nos va a facilitar mucho el camino para que nuestros hijos conozcan al Señor. Con esto terminamos, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que hacer. Yo tengo una duda. ¿Qué se puede responder a estos varones que se dedican al ministerio y que por la atención a este ministerio omiten o hacen caso omiso a la atención de sus hijos? Generalmente he escuchado a algunos justificarse diciendo las palabras de Cristo cuando dijo: el que no deja a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos no es digno de mí, ¿no? Entonces, ¿el ministerio de alguna manera justifica esta omisión en la atención a los hijos o cómo se responde a ello? No, de hecho jamás se justificará. Para los ministros, primer libro de Timoteo nos dice los requisitos para los diáconos y principalmente para los ministros de la palabra.
Vamos a, si quieren lo vamos rápido. Primer carta a Timoteo, capítulo 3. En los requisitos para los obispos. Dice, versículo 2, primer carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, vemos ahí características, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la vina, no pendeciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Primera, un ministro, un servidor que no tiene a los de su casa está descalificado para enseñar la palabra. Está descalificado para llevar una obra ministerial. Y definitivamente yo creo que esa persona debe renunciar al cargo que tiene para dedicarse a su casa. Primero debe, el hecho de primer carta de Timoteo dice, debe de ser, no es que esté en camino a o se esté preparando, es una persona que debe de ejercer eso constantemente, que en su casa dé testimonio de que enseña la palabra, de testimonio de que cuida de su esposa y de lo que está diciendo aquí, que gobierna correctamente su casa. Es difícil tal vez para los que ministran la palabra y que ven sus hijos se están descarriando. Es algo distinto cuando ya el hijo ya decide salir de casa y ya toma sus decisiones y sus propias responsabilidades, ya él dará cuentas de Dios. Si el padre hizo bien y el hijo toma una mala decisión, la responsabilidad no recae sobre el padre. Pero si el ministro tiene a hijos que son rebeldes o que no gobierna bien su casa, definitivamente el consejo o la instrucción que da Pablo es ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo podríamos confiar nosotros en una persona que no ve por los de su casa? Sería algo incoherente. Entonces, esa sería principalmente la respuesta. Aquel que no cuida de los de su casa, que no instruye, no ministra a los de su casa, no puede hacerlo con la iglesia. Claro, con esto quiere decir que ya no haga nada, ¿no? Se debe de esforzar en hacerlo con su familia. Y lo debe de seguir haciendo porque es una instrucción del Señor, el amarnos, el soportarnos, el instruirnos, el exhortarnos como miembros del cuerpo de Cristo. Pero ya como con un cargo y decir, sigue al frente, ya no debería. Bien, hermanos, pues si no tenemos más preguntas, pues tenemos unos minutos antes de iniciar con nuestra reunión general.